Hola a todos los usuarios de Visualot Go. En esta segunda parte del vídeo dedicado a los reglamentos vamos a ver cómo personalizarlos. La personalización de reglamentos nos permite generar nuestros propios reglamentos y adaptarlos a las formas de juego que más nos gusten. Bien, para ello iremos desde la pantalla principal del programa, pulsaremos en el botón de reglamentos que nos da acceso a la base de datos con los reglamentos que tenemos actualmente dados de alta. Recomendamos que antes de continuar se visualice la primera parte del vídeo dedicado a los reglamentos, ya que vamos a utilizar el lenguaje y manejar los conceptos que allí se explican. Bien, sí, vamos a recordar que allí decíamos que los reglamentos nos permiten, definiendo sus variables, dando valores diferentes a sus variables, nos permiten jugar a una misma modalidad de carrera de forma diferente. Antes de continuar, quería recordaros que tanto en la web de la aplicación como en la ayuda del programa podéis encontrar un esquema donde vienen resumidos los conceptos clave del programa. Puesto que se trata de un programa que incorpora novedades, conviene que estos esquemas los tengáis a mano para familiarizaros con estos nuevos conceptos. Uno de estos esquemas es el esquema de conceptos clave, un resumen de conceptos clave, donde aparece al principio cuáles son las formas de juego que podemos elegir en el programa. Y en función de la forma de juego que elijamos, tendremos que adaptar el reglamento, los valores de sus variables para obtener esta forma de juego. Eso es lo que vamos a ver a continuación, porque antes de dar de alta un reglamento, lo que nos tenemos que plantear es cómo queremos jugar, cómo queremos que sea la carrera que queremos montar. Y la forma de decidir, de tomar esa decisión, es ver este esquema o basarnos en este esquema. Por ejemplo, en donde nos dice que tenemos tres formas básicas de juego. Competir solo por velocidad, que sería el juego tradicional que tenemos ahora mismo, donde los pilotos gana la carrera el que más corre, solo se compite por velocidad. O bien competir solo por regularidad, que es la novedad que incorporan las carreras Handy Slot, donde los pilotos no tienen nada que ver, el nivel de velocidad se elimina y solo el ganador de la carrera será aquel que consiga una mejor regularidad. Y luego tenemos, digamos, la competición mixta velocidad-regularidad, donde los pilotos deberán rodar lo más rápido posible y al mismo tiempo conseguir buenos registros de regularidad. Bien, pues nosotros tenemos que decidir qué tipo de carrera queremos montar. Empezaremos por la competición solo por velocidad y daremos de alta reglamentos en esta modalidad y luego veremos las siguientes. Si elegimos competir solo por velocidad, entonces tenemos que tomar una segunda decisión y es si se aplicarán handicaps a la velocidad, es decir, se igualarán las velocidades, o bien no se aplicarán handicaps, que serían las carreras tradicionales denominadas estándar, son las que corremos actualmente. Si nos decidimos por la primera opción de no aplicar handicaps a la velocidad, nos dice este esquema que entonces tendremos que en nuestro reglamento de carrera situar el nivel de handicap en el 0%, significa que no hay igualación, no se aplica ninguna igualación a la velocidad, y el multiplicador de la regularidad por 0, que esto hará que no se compita por regularidad, solo por velocidad. Se anularán todos los tiempos de regularidad. Bien, pues ya sabemos que estas dos variables en el reglamento que demos de alta tendrán que estar a 0. Y la última decisión que se toma para montar una carrera es cómo será el copilotaje. Existen dos formas básicas de copilotaje, estándar o controlado. El estándar
es aquel copilotaje que tenemos actualmente y que necesitamos comisarios, y que las salidas de pista tendrán un coste en función de lo que tarde el comisario en recolocar el coche. Si nos decidimos por ese tipo de copilotaje, que es el tradicional, entonces llegamos al final del esquema con el nombre de la modalidad de carrera. Se trata de una modalidad estándar CE, copilotaje estándar. Estas, digamos, son las carreras tradicionales que podemos disfrutar actualmente. Y si en cambio nos elegimos el copilotaje controlado, pues podremos llegar a esta modalidad de carrera que es estándar CC, copilotaje controlado. En cualquier caso son carreras estándar donde varía el tipo de copilotaje. El copilotaje controlado, ya sabéis, que es aquel donde no importa el tiempo que tarden los comisarios en recolocar los coches, puesto que todas las salidas tendrán un mismo coste. Y de luego se recomienda mucho más esta opción de copilotaje controlado antes que aplicar un copilotaje estándar. Bien, en cualquier caso las dos modalidades son posibles y las dos modalidades hacen posible competir solo por velocidad y sin aplicación de handicaps. Y este será las dos variables básicas del reglamento para que esto se cumpla. Y a continuación vamos a dar de alta reglamentos en estas modalidades de carrera para que veáis cómo se configuran estas variables y obtener así, como decimos, reglamentos donde la competición será solo por velocidad. Fijaos que si elegimos montar una carrera estándar CE, un copilotaje estándar, la más tradicional, digamos, pues el reglamento tendrá que llevar el nivel de handicap a 0 y multiplicador de la regularidad a 0, y dentro del reglamento las variables que indican qué coste va a tener cada salida de pista no podremos tomar ninguna decisión, puesto que dependerá ese coste de lo que tarden los comisarios. Pero en cambio, si definimos un reglamento para carreras estándar de copilotaje controlado, sí nos pedirá el sistema que definamos qué coste queremos establecer a cada salida. Y ese coste se establecerá en el reglamento. Y por tanto, en los reglamentos estándar CE no tendremos que definir ninguna variable, únicamente veremos que tanto el nivel de handicap como el nivel de regularidad aparecen a 0, mientras que los reglamentos estándar CE, además de esto, sí tendremos que definir una variable principal, que es establecer qué coste queremos para cada salida de pista. Comenzaremos pues dando de alta un reglamento estándar CE. Volvemos al listado de reglamentos y para dar de alta un reglamento tenemos que basarnos en uno anterior de la misma modalidad. Aquí tenemos uno, estándar CE, y vamos a ver antes cuáles son las variables que tiene definidas. El nivel de igualación de la velocidad aparece a 0, como habíamos comprobado antes. El nivel del multiplicador de la regularidad aparece a 0 también. Correcto. Esto hace que no se compita por regularidad y que la velocidad no se produce ningún tipo de igualación. Y aquí observáis que el coste por salida es una variable que aparece con una interrogación indicando que no se sabe cuánto va a tardar el copiloto en recolocar el coche. Aproximadamente serán 3 segundos. Pero será una variable que no podremos definir nosotros, sino que vendrá ya definida en esta modalidad. Y el coste de boxe es la última variable que aparece en esta modalidad de reglamentos. Bien, vamos a dar de alta un reglamento de esta modalidad partiendo de este que ya está establecido anteriormente. Lo pulsamos y daríamos a nuevo. Y automáticamente nos aparece como desglosado, parte izquierda y parte derecha, el reglamento origen del cual vamos a tomar los datos,
y nuestro nuevo reglamento que vamos a crear en la parte derecha. Como veis, aquí aparecen las variables del reglamento, el nivel de handicap, el multiplicador de la regularidad, que aparecen a 0, y el coste de una salida de pista nos pone que es 3 segundos, porque será un coste que ya hemos visto que será aproximado, puesto que no dependerá de nosotros, de lo que podamos establecer, sino de lo que tarde el comisario en colocar los coches. De hecho, en nuestro nuevo reglamento, si queremos cambiar este dato no podemos, aparece deshabilitado, puesto que se trata de un dato que no va a depender del reglamento. Será un dato aleatorio en carrera. Y aquí aparece un 3 para aproximarnos de que serán 3 segundos, como de forma general lo que suele tardar un comisario en recolocar los coches. Fijaros que estos reglamentos en la modalidad estándar CE, que es la tradicional de juego en slot, ocurre que no podemos variar ninguna variable del reglamento. Todas las carreras que se jueguen en esta modalidad utilizan el mismo reglamento. Es decir, no hay igualación de la velocidad, no se juega por regularidad, y el coste de la salida tampoco lo podemos decidir, puesto que dependerá del comisario. Y por tanto, en este tipo de carreras tampoco se podrá decidir establecer un coste de boxes. Es decir, se jugará al modo tradicional, donde en una estancia en boxes de 1 minuto contará como 1 minuto. No se produce ningún perdón sobre el tiempo que se esté en boxes. Por tanto, en esta modalidad es la única en la que dar de alta un reglamento no tiene ningún sentido, puesto que todos son iguales. Todos generan las mismas condiciones de victoria. Fijaos que en las condiciones de victoria aparece que no se compite por regularidad y solo por velocidad. Y aquí aparece el peso de la salida de pista, que rondará el 3% del total del tiempo que sostenga al final de carrera. Y el medidor equivalente nos dice que estamos penalizando o se penalizarán las salidas de pista al coste tradicional, que suelen ser entre 2,5 y 3 segundos. No podemos hacer nada, no podemos modificar ninguna variable del reglamento, puesto que todas vienen ya preestablecidas para jugar precisamente del modo que obteníamos en el esquema. Queríamos jugar solo por velocidad. Aquí lo tenemos en las condiciones de victoria, donde la regularidad aparece a 0. Queríamos jugar sin aplicación de handicaps de velocidad al 0%. Aquí lo teníamos, nivel de handicap 0% y multiplicador de la regularidad por 0. Y el copilotaje, al ser copilotaje estándar que necesita comisarios, no podremos nosotros establecer un coste. Por eso se aparece bloqueado qué coste tendrá cada salida de pista. El sistema le pone 3 porque es el tiempo que de media suelen tardar los comisarios, aunque realmente luego en la carrera, si algún comisario tarda más tiempo, el piloto sufrirá esa demora. Ya veremos que cuando demos de alta reglamentos para copilotaje controlado, sí podremos modificar esta variable y establecer nosotros qué coste queremos que tenga cada salida de pista. Por tanto, hemos visto cómo se daría de alta un reglamento para carrera estándar CE, pero al mismo tiempo no hemos hecho nada o no hacemos nada, puesto que este reglamento es el único donde no podemos variar ningún valor de sus parámetros. Podríamos poner un nombre y si queremos el sistema nos deja guardarlo, pero damos a aceptar y nos aparece aquí al final un reglamento personalizado, pero que es exactamente igual al que ya estaba antes definido. Si os fijáis en la variable 00, el coste por salida siempre aparecerá como de forma aleatoria en torno a 3 segundos y el coste de bolseo 1 minuto igual a 1 minuto. Son los mismos valores de reglamento. En el reglamento número 24 exactamente igual al reglamento número 1,
donde tienen las mismas variables y las condiciones de victoria son exactamente las mismas. Por tanto, no es absurdo dar de alta reglamentos para esta modalidad, puesto que todas estas carreras utilizarán el mismo. Luego, teniendo ya dado de alta uno en el sistema, no nos hace falta generar reglamentos en esta modalidad. Lo pulsamos y le damos a eliminar, le decimos que sí, y cada vez que queramos montar una carrera en la que queremos competir al modo tradicional solo por velocidad, sin aplicar handicaps y con el copilotaje al que estamos acostumbrados, cuyo tiempo perdido en cada salida sea de forma aleatoria lo que tarden los comisarios, utilizaremos la modalidad estándar CE y utilizaremos el reglamento número 1, que es el que se utilizará para todos estos tipos de carrera. Bien, vamos a ver ahora la otra modalidad, estándar copilotaje controlado, donde aquí sí vamos a poder modificar la variable relativa al coste por salida. Igual que en el anterior caso, cada vez que queramos dar de alta un reglamento tendremos que basarnos en uno anterior de la misma modalidad. Tomaremos como base el reglamento número 2, que es estándar CC, la modalidad que queremos dar de alta o personalizar un reglamento, y pulsaremos en nuevo. Y a la izquierda nos aparecen los datos del reglamento tomado como origen y a la derecha los datos de lo que será nuestro reglamento. Fijaos que es exactamente igual al que hemos visto anteriormente. Los dos pertenecen a la modalidad estándar, solo que aquí, al ser copilotaje controlado, tenemos la posibilidad, y aparece habilitada, para que nosotros establezcamos qué coste queremos que tenga cada salida de pista. Y aquí es donde tenemos que tomar la decisión y podemos hacer infinidad o mucha variedad de reglamentos. Podemos empezar decidiendo entre 2,5 segundos o 3 segundos para hacer carreras donde el coste por salida de pista sea el tradicional que tiene en slot. Actualmente un comisario tarda de media ese tiempo. Pues si nosotros queremos que cada salida tenga ese mismo tiempo, pues podemos poner entre 2,5 o 3 segundos. Y automáticamente el coste por salida en cada salida, luego en carrera, tendrá ese coste exacto para todos los pilotos y para todas las salidas de pista. Y otra variable que podemos decidir en este reglamento es el coste de boxes. Lo podemos dejar sin handicap, es decir, que un minuto de estancia en boxes compute como un minuto, no se haga ninguna condonación de tiempo. O bien podemos jugar con esta variable y situarla, por ejemplo, que un minuto cuente como 5 segundos. Es decir, solo tenga un coste de 5 segundos estar un minuto en boxes. Lógicamente esto dependerá del director de carrera o de aquellos que vayan a jugar si quieren establecer un handicap a la estancia en boxes. Esta variable, el único sentido que tiene es intentar que aquellos pilotos que sufran una avería pues no se descuelguen del todo ya en la clasificación y tengan ciertas posibilidades de seguir enganchados a la carrera. Tanto si se juega con handicap de boxe o sin él, desde luego la variable principal de este reglamento es el coste que queremos darle a una salida de pista. Y fijaos que si, por ejemplo, no le damos ningún coste, decidimos hacer una carrera suicida donde salirse no tendrá ningún coste. Fijaos que el peso aquí en las condiciones de victoria ya aparece a 0 también en las salidas de pista, no tiene ningún coste, no tendremos ningún tiempo, no perderemos ningún tiempo en ninguna salida de pista, y entonces pues podremos correr a la máxima velocidad. Si nos salimos no importa, seguimos corriendo, solo computaremos tiempo de vuelta y en las salidas de pista computaremos nuestro tiempo media y la penalización por salida de pista 0 segundos. Entonces generamos una forma de correr un tanto extraña, pero en fin, si alguien quiere montar este tipo de carrera puede hacerlo.
O bien podemos irnos al extremo opuesto, que es montar una carrera donde el coste por salida cada vez que nos salgamos sea de 9 segundos de penalización. Muy alto, lógicamente. Fijaos que enseguida el peso de la salida de pista en el tiempo total de carrera sube al 8%, y el medidor equivalente nos dice que es a 9 segundos, cuando lo normal son 3, pues que estamos muy por encima de 3. También se puede montar esta carrera. Sería una carrera donde los corredores tendrían que estar muy vigilantes ante las salidas de pista, puesto que una salida podría tener o suponerles la pérdida de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, es otra forma posible de juego, ¿no? Enseguida vemos que solo con el manejo de una variable podemos establecer distintas formas de jugar. Bien, pues esto nos permite, lógicamente, pues dar más variedad a nuestras carreras y más posibilidades, que en definitiva es la ventaja que quiere aportar este software. Y estamos únicamente en las carreras tradicionales, en las que se compite solo por velocidad y la regularidad aparece a 0%. Si volvemos a nuestro esquema, observamos que aquí conseguimos con este reglamento competir solo por velocidad, como nos indica esta condición de victoria, donde la regularidad aparece al 0%, sin aplicación de hándicap. El hándicap de la velocidad aparece al 0% y además aparece deshabilitado, igual que el multiplicador de la regularidad, puesto que son dos variables que deben de cumplirse en todos los reglamentos de esta categoría y por tanto no los podemos modificar. Únicamente podemos modificar en este reglamento el coste que queremos para cada salida de pista, puesto que estamos en la modalidad de copilotaje controlado, carrera estándar CC. Aquí sí tendrá sentido, por tanto, dar de alta todos aquellos reglamentos que queramos. Por ejemplo, podemos establecer un reglamento donde una salida de pista tenga un coste alto, por ejemplo 5 segundos, y llamarle muy penalizado. Y ahí lo tenemos en la base de datos, por si alguna vez, aquí lo tenemos ya dado de alta, muy penalizado, por si alguna vez, aquí aparece 5 segundos en la columna de coste de boxes. Y si queremos echar alguna vez una carrera al estilo tradicional, sin regularidad, solo por velocidad, donde las salidas de pista se encuentren más penalizadas de lo normal, pues podremos usar este reglamento. El sistema nos trae por defecto este predefinido estándar CC, donde el coste por salida pues lo ha situado en 2,5 segundos, que es el tradicional, y no establece un handicap de boxes. Nosotros podríamos, los reglamentos pueden editarse, si queremos establecer un handicap de boxes a este reglamento que hemos creado, lo pulsamos y le daríamos a editar. Aquí aparecería nuestro reglamento origen y aquí nuestro reglamento como va a quedar después de la edición. Pondríamos que queremos además perdonar la mitad del tiempo, pues pondríamos la mitad del tiempo de estancia en boxes, pondríamos un minuto igual, un minuto de estancia en boxes computará como 30 segundos. Daríamos a aceptar y la modificación ya ha quedado aquí registrado. En fin, como veis es muy fácil dar de alta o modificar reglamentos y cada reglamento tendrá un sentido, tendrá que llevar el sentido que queremos darle al tipo de carrera que queremos disputar. Como digo siempre, si nos guiamos con este esquema, pues es fácil y las condiciones de victoria nos indican claramente el tipo de carrera en el que estamos. Es una carrera en la que no se juega por regularidad, todo será tiempo por velocidad y donde las salidas de pista están en un 5%, que es un coste ya alto, como decíamos en el primer vídeo donde hablábamos del significado del peso que tienen los tiempos por salida. Un 5% indica que ya es un tiempo importante y tenemos que tener cuidado en las salidas de pista y comienzan a tener importancia y reducirlas puede ser beneficioso y será sin duda beneficioso en el tiempo total que computaremos. Bien, pues ya hemos visto cómo dar de alta reglamentos en esta categoría estándar de copilotaje controlado, que por otra parte es la categoría que permite competir sin comisarios. Cuando no hay comisarios y son los pilotos los que recolocan los coches, podemos establecer qué coste queremos que tenga cada salida de pista. Lógicamente vamos a tardar mucho tiempo en recolocar los coches, pero todo ese tiempo quedará sustituido
por el tiempo que establezcamos en nuestro reglamento para cada salida de pista. Si queremos ponerlo a 0, aquí tenemos un reglamento que tiene coste 0 para las salidas de pista, bien, pues serán carreras suicidas. Si queremos un coste normal o tradicional, pues estará entre 2,5 y 3, y si queremos un coste por salida más alto de lo normal, pues ya nos iremos por encima de 3 a 4, 5, 6 segundos por salida. Bien, vamos a seguir ahora nuestro esquema y vamos a elegir otra forma de juego que nos guiará hacia qué tipo de reglamento es el que tenemos que crear. Vamos a suponer ahora que queremos crear un reglamento que nos permita jugar solo por velocidad, pero esta vez queremos aplicar handicaps. Nos hemos reunido para echar una carrera y vamos a aceptar que queremos igualar un poco la velocidad entre los participantes para que no haya tanta diferencia. O bien vamos a competir con coches diferentes con distintas motorizaciones o distinto nivel de preparación y queremos igualar un poco las velocidades. Tanto en un caso como en otro, lo que queremos en definitiva es igualar un poco la velocidad. Y entonces, pero no queremos jugar por tiempos de regularidad. Entonces estamos todavía en esta forma de juego, pero ahora en esta línea, y nos dice que ahora el reglamento, si queremos hacerlo de esta forma o jugar de esta manera, tenemos que establecer ya un nivel de igualación a la velocidad. Y el multiplicador de la regularidad seguirá siendo 0. Bien, si queremos jugar de esta forma, el sistema nos dice que la modalidad será handy-slot constancia y el copilotaje será siempre controlado. Siempre que hay copilotaje controlado, en el reglamento tendremos que establecer el coste que queremos que tenga cada salida de pista. Esa variable tendremos que introducirla en el reglamento y tendremos que situar también qué nivel queremos, cuánto queremos igualar la velocidad. Bien, vamos a irnos al listado de reglamentos y, como hemos visto, la modalidad es handy-slot constancia. Aquí, por ejemplo, tenemos un reglamento handy-slot constancia, el número 7. Como siempre, para dar de alta a otro nos tenemos que basar en uno anterior de la misma categoría de carrera. Tomaremos este como base y pulsaremos en Nuevo. A la izquierda nos aparece el reglamento origen que hemos tomado como origen y a la derecha con los mismos datos inicialmente y será el reglamento que vamos a montar. Fijaos que se trata de un reglamento de la modalidad handy-slot constancia y ya nos viene definido que el multiplicador de la regularidad será 0. No vamos a jugar por tiempos de regularidad. Podríamos variarlo, pero si queremos cumplir con lo que nos dice el esquema, queremos jugar sin regularidad, tendremos que poner a 0 el multiplicador. Lo dejamos por tanto a 0 y únicamente vamos a variar el nivel que queremos para igualar la velocidad. Aquí, por ejemplo, en el reglamento que nos hemos basado ya aparecía ese nivel en el 50%, es decir, que entre dos pilotos donde haya un segundo de diferencia normalmente, pues el sistema se va a encargar de reducir esa diferencia a la mitad, la va a dejar en medio segundo. Lógicamente, esta forma de competir hace que haya menos diferencia entre todos los pilotos y los que más corren no puedan descuidarse y los que menos corran pues tienen, digamos, un poco más de posibilidades. Se iguala, por tanto, los márgenes de diferencias en la disputa de las carreras y, por tanto, son carreras más igualadas. Podemos, lógicamente, en ese nivel de igualación, pues irnos a un nivel alto. Podemos elegir, bueno, vamos a igualar la velocidad al 90%, es decir, solo quedaría un 10%. En ese ejemplo que hemos puesto, si entre dos pilotos hay un segundo de diferencia, si el nivel de igualación es el 90%, pues solo quedará una décima de diferencia por vuelta.
Si cuanto más bajemos el nivel de igualación, si nos vamos al 10%, pues entonces una diferencia de entre dos pilotos de un segundo por vuelta se quedará en 9 décimas. Es decir, solo se reducirá una décima la diferencia. Por tanto, cuanto mayor sea el porcentaje, más igualación se conseguirá, pudiéndose llegar hasta el 100%. Pero en este caso no podemos jugar una carrera 100% de handicap y con multiplicador de regularidad 0, puesto que entonces no computaríamos tiempo por ninguno de los dos conceptos, solamente por salidas de pista. Sería una carrera que ganaría aquel que menos salidas de pista cometa, con independencia de cuál sea su velocidad. No es el caso, nosotros tendremos que jugar con un nivel de igualación. Por ejemplo, podemos poner que queremos igualar al 75%, y como digo, si elegimos el 75% como nivel de igualación de velocidad, pues entonces una diferencia entre dos pilotos de un segundo pues se va a reducir en un 75%, y solo quedarán 0,25 décimas o centésimas de diferencia. Por tanto, en este reglamento, en el que queremos competir solo por velocidad con aplicación de handicaps, hemos visto que el nivel de handicaps tiene que ser superior a 0. Efectivamente, aquí es superior a 0, nos vamos a un 75%. Vamos a igualar bastante la velocidad entre los pilotos, pero todavía vamos a dejar diferencias, un cuarto de las diferencias. El multiplicador de la regularidad tendrá que estar a 0, lo cumplimos también. Y para el copilotaje controlado tenemos que establecer qué nivel queremos que tenga en la salida de pista, cuánto queremos que sea el coste. Cada vez que un piloto se salga, qué coste tendrá de tiempo. Y aquí podemos jugar como siempre, irnos a costes bajos o a costes altos. Pero fijaos que ahora podemos, como siempre, jugar con esta variable y irnos, por ejemplo, a un coste bajo, dejarlo, por ejemplo, en 0,5 segundos, en medio segundo, o por ejemplo vamos a subirlo a un segundo, y diríamos que un segundo es poco. No, aquí es donde tenemos que mirar siempre el medidor equivalente. El medidor equivalente nos dice que este coste absoluto por salida, que es el que vamos a computar cada vez que tengamos una salida, el sistema nos va a penalizar con un segundo. Nos dice el medidor equivalente que ese segundo equivale a 4 segundos tradicionales. ¿Y esto por qué? Porque en realidad, al establecer un handicap, los pilotos ya no van a computar menos tiempo en cada vuelta. Y si se computa menos tiempo, entonces un segundo tiene un peso mayor sobre ese menor tiempo que si computaran todo su tiempo de vuelta. Por tanto, tenemos que poner en relación el coste absoluto con los tiempos que se van a conseguir en carrera, y el medidor equivalente nos dice ese peso, el peso real que tendrá este segundo respecto a los tiempos que se van a computar. Y fijaos que incluso un segundo, que parecía poco, en realidad es mucho, puesto que estamos penalizando la carrera o los tiempos que se van a conseguir en carrera más de lo normal. Por tanto, si queremos que el coste por salida de pista esté en lo tradicional en slot, pues tendríamos que irnos pues si queremos que sea 3 segundos, pues buscaríamos, pues 0,75 segundos de coste de penalización nos da un coste equivalente de 3 segundos, y ahí lo podríamos dejar como en un nivel normal. Esta es la ventaja del medidor equivalente, que nos informa de la realidad de cuál es el nivel de penalización de nuestras salidas de pista. No nos podemos fijar en el coste por salida absoluto. Tenemos que fijarnos en el medidor equivalente, siempre que apliquemos handicaps. En las carreras estándar, donde no se aplicaba handicap, el medidor equivalente y el coste absoluto coincidían, puesto que al no haber handicap, entonces los pilotos no reducen sus tiempos y por tanto
no hay que poner en relación el coste absoluto, puesto que no hay una reducción de tiempos. Aquí sí, en cuanto se aplica handicap, para saber qué nivel estamos realmente poniendo de penalización, tenemos que mirar siempre el medidor equivalente. Por tanto, si tomamos como norma en todos los tipos de carrera, tanto estándar como handy slot, mirar siempre el medidor equivalente, pues siempre tendremos con seguridad, nos indicará qué nivel estamos penalizando las salidas de pista. Ya sabemos que entre 2,5 y 3 es un coste normal y por debajo estaríamos penalizando menos de lo normal. Bien. Finalmente, otra variable que nos aparece aquí es el quitamiedo superior. Aquí no va a tener ningún efecto porque si jugamos sin regularidad, los quitamiedos, que su función es la de absorber irregularidad de los pilotos, aquí no tiene ningún sentido. La dejamos en 5, daré igual el valor que tome, puesto que no vamos a jugar por regularidad. En la modalidad handy slot constancia tiene la ventaja que nos permite jugar con o sin regularidad. Es la única modalidad handy slot donde podremos jugar sin regularidad. Y cuando ocurre esto, esta variable que se usa cuando hay regularidad, pues no tiene ningún sentido en este reglamento que estamos dando de alta, donde solo queremos jugar con handicap por tiempos de velocidad y sin regularidad. Bien, por tanto, la única variable que nos queda por definir es el coste de boxes, que como sabéis, pues ya dependerá de lo que se decida a la hora de montar la carrera. Podemos establecer un handicap de boxes o dejarlo sin handicap. En cuanto pongamos un nombre a este reglamento, que puesto que ya tenemos un reglamento que el handicap de velocidad está al 50%, este es un handicap superior, ¿no? Pues aquí podríamos llamarle a este reglamento, por ejemplo, handicap 75, handicap 75 o solo handicap, para indicar que no corremos por tiempos de regularidad, solo handicap al 75. Pulsamos a aceptar y aquí tendríamos ese reglamento y con las condiciones de victoria que ya hemos visto. Todo no se juega por regularidad, todo el tiempo será solo se conseguirán tiempos por velocidad y las salidas de pista estarán en un nivel normal o tradicional en slot, y el nivel de igualación por tanto será del 75%, y el coste por salida se ha ido a 0,75 segundos. Es decir, no nos puede extrañar que sea un coste tan bajo, puesto que en realidad el medidor equivalente es el que nos dice el coste real, puesto que los tiempos por velocidad se van a reducir bastante, y entonces tenemos que establecer también un coste absoluto menor, y poniéndonos en relación nos dará un valor de 3. El medidor equivalente nos indica un nivel tradicional en la penalización por salidas de pista. Bien, fijaos que este reglamento, en el que hemos jugado o podemos jugar básicamente con dos variables, el nivel de handicap y el coste por salida, pues nos permite, vamos a entrar otra vez, nos permite jugar con estas dos variables, pues crear una cantidad enorme de reglamentos, puesto que podemos decir, bueno, pues vamos a crear un reglamento que nos permita jugar al 90% de igualación de la velocidad y con un coste por salida vamos a darle un coste muy bajo, o podemos irnos a reglamentos donde el handicap por velocidad sea muy bajo y costes de salida altos. Es decir, podemos hacer combinaciones y generar pues infinidad de reglamentos y infinidad de tipos de carreras, que como decimos siempre es la ventaja que tiene o el potencial que tiene el diseño de reglamentos, que nos va a permitir montar carreras muy diferentes, y lógicamente si por ejemplo estamos en un club, pues va a permitir ofertar a nuestros socios pues todo tipo de carreras o adaptarlas a lo que sean nuestras preferencias. Bien, vamos a dar ahora de alta un reglamento con otro tipo de forma de juego. Nos vamos a adentrar aquí en la competición por regularidad,
Pero la personalización de estos reglamentos, donde ya jugaremos por regularidad, lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, la parte número 3, y que os invito a que la sigáis, pues se analizarán conceptos muy importantes para sacar el máximo provecho al programa mediante la creación de estos reglamentos, donde se generarán formas de juego realmente divertidas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.